Buenas tardes, aquí desde Panamá, en el Hotel Hilton, con un hombre que para mí es admirable dentro de la música del mundo, Luis Cobos Pavón, músico, compositor, director de orquesta. Es un hombre que además preside la Federación Ibero-Latinoamericana de Artistas, a quien le tengo no solamente un aprecio indescriptible, sino que lo valoro por la calidad de la obra que realiza en favor de los artistas, intérpretes y ejecutantes en el mundo entero. Un cordial saludo, Luis Cobos. Hola querido Antonio y a todos los espectadores, que son muchos, entre los que me encuentro, del Pensamiento al Aire. Una gran idea y un gran canal de mi querido Antonio Montoya, que ya se ha convertido en un experto en comunicación y es un tipo muy interesante, inteligente, trabajador y emprendedor de múltiples cosas y múltiples proyectos, siempre también dedicados a hacer felices a la gente y a conseguir metas no solamente para él, sino para todos. Así es que encantadísimo, querido Antonio, de estar en tu canal. Aquí desde la ciudad de Panamá, el Hotel Hilton. La verdad es que me complace, pero me gusta además que nos acepte esta entrevista directa. No en las mejores técnicas, pero lo hacemos con muchas ganas y con mucho amor. Hombre, presidente, cuéntenos, la Federación Ibero-Latinoamericana FILAI, ¿qué hace? Es una alianza, una alianza entre entidades de más de 22 entidades de 20 países de América Latina, Hispanoamérica, España y Portugal también, que lo que pretende es tener una imbricación común en cuanto a la defensa de los derechos de propiedad intelectual, mejorar las vidas de la gente e influir en que los artistas tengan las armas jurídicas suficientes para poder trabajar con la agitación que produce el ser artista, pero que tengan la posibilidad de recibir sus regalías y sus derechos de propiedad intelectual cuando nuestras grabaciones se utilizan por las empresas que comercian con la música. Hombre, sin duda alguna es una labor espectacular. Más de 30 años tiene la FILAI. Es el presidente que además lo hace con una pasión que nadie entiende. Se mueve por toda Europa, por el mundo y siempre está presente en las reuniones de la FILAI. ¿Cuántos artistas son representados aproximadamente? Pues unos 400.000, hemos calculado, entre 400 y 500.000, casi medio millón de artistas representados en 22 entidades de gestión. O sea que es un número muy considerable de artistas y como consecuencia de ello, pues los derechos son muy importantes, son muchas familias que alimentar y que dependen directa e indirectamente de estas entidades de gestión, así es que también da gusto saber que protegemos el trabajo y el empoderamiento de los artistas latinos en el mundo. Eso dice 400.000, entre 400 y 500 en forma directa, pero si contamos 3 por familia, es un número mucho más representativo. De manera que, más los indirectos que están en los conciertos, que trabajan de la música, es una comunidad que tiene peso en el mundo, que tiene imagen y que permanentemente va construyendo sociedades en diferentes partes del mundo. Y así lo ha hecho, y así tiene una federación importante, de la cual yo estoy orgulloso participando como director o gerente general de Colombia. De manera que son miles las cosas que yo he visto en Luis Cobos, pero hay una faceta que a mí me encanta y que le cuente a la gente, es su faceta de músico. ¿Cómo llega a la música? Yo comienzo en la música a los entre 4 y 5 años de edad, porque mi padre era muy aficionado a la música, mi familia también. Soy de un pueblo, Campo de Cristal, el pueblo de los Molinos de la Mancha, donde Don Quijote tuvo la aventura con los gigantes, los molinos, donde hay casi 1.200 músicos de una población de 14.000. Casi el 10% de la población son músicos. Y ahí, en ese ambiente, era casi inevitable que yo me hiciera músico. Empecé a los 4 o 5 años a escuchar a mi padre y otros músicos que se reunían en mi casa a tocar los domingos. Y después pues ya empecé a estudiar música porque mi hermano, yo soy el último de 8 hermanos, el séptimo tenía muy pocas condiciones para la música, le gustaba tocar
Y yo me iba con él a la academia y teniendo 4 años menos le enseñaba y le iba corrigiendo las notas. Y cuando el director me vio, dice, ¿pero por qué no estudias tú? Digo, bueno, y me puse a estudiar con 5 años, a los 8 ya tocaba el clarinete en una banda de música, un requinto, un clarinete corto que se llama requinto, y ahí empezó mi andanza musical. Y tengo la suerte de haberme criado en una banda de música porque ellos me inculcaron la vocación por la música, una banda amateur, no profesional, sin esperar una recompensa económica, aunque a otras muchas recompensas. Pero luego después, en el devenir de la vida, yo me hice profesional y sigo tratando de que la profesión no me aleje de la vocación, lo que me motivó para ser músico en la vocación, y trato de conservarla en una labor dura de contención que no se vaya con las convenciones de la vida. Mire, es compositor y fuera de eso ha dirigido grandes artistas españoles. Yo creo que usted en la época de los 80 fue director de casi todos esos grupos musicales, ¿no? Sí, muchos grupos musicales. Mecano, por ejemplo, el primer disco de Joaquín Sabina, hice discos de infinidad de personas, también trabajé con Ana Belén, con Plácido Domingo, pues Pantoja. He tenido actuaciones y grabaciones como productor, como director musical, de diferentes estilos, diferentes tamaños y diferentes tipos de artistas, lo cual me ha dado un eclecticismo que me gusta, trabajar en diferentes formas y formatos, y ha sido muy gratificante aprender mucho de algunos y enseñar mucho a otros. Yo creo que es más lo que hemos aprendido de usted en la parte de dirección, la administración, el liderazgo que impregna cada que camina. Es una maravilla. Es un hombre que impacta donde llega, y llega porque tiene simpatía, conocimiento y sobre todo una energía vital. Eso hace que Luis Pons sea uno de los personajes preferidos míos en la música, porque llena de espíritu conversando con él. Hombre, cuéntenos un poquito de esa faceta de director de orquesta. La dirección de orquesta es un oficio, es una pasión, es una forma de comunicarse con la gente y sobre todo es una forma de transmitir las emociones que tiene la música a un grupo de personas que están frente a uno mismo cuando es director, y que ellos las transmitan al público, junto con el director también. Pero el director tiene una pelea, entre comillas, no incruenta, una lucha psicológica, porque te subes a una tarima de China, de Japón, de Estados Unidos, de cualquier sitio, a muchísimos países del mundo, y lo primero que tienes es que te tiene que percibir como que tú sabes lo que hay que hacer. Entonces, si te entregan la confianza, tú conviertes ese discurso musical en algo emocional. Pero si no produces esa confianza, pues hay una restricción de emoción, de la entrega. Así que primero hay un entente psicológico entre el director y los músicos, y luego hay una conversación y un compartir musical. Hombre, esa varita que es mágica, ¿no? Hay directores que no tienen batuta, lo hacen con las manos. Es un punto de concentración, sirve para que los demás, todos los músicos alrededor, es una herradura. La orquesta sinfónica, las bandas son una herradura con un punto central, y el director tiene la ventaja de que está a la misma distancia de todos, y claro, porque el sonido tarda un tiempo en llegar, en recorrer el espacio. No es instantáneo, va a hacer pum, y aquel lo percibe un poco más tarde, este un poco antes y el otro mucho más tarde. Entonces el director va articulando las intensidades y los acentos de forma que suene todo homogéneo, porque los músicos por sí mismos pueden hacerlo, y el efecto es parecido, pero claro, no sabe el timbal si tocará con la percepción que tiene él del sonido, pero el director lo está recibiendo antes. Y digamos que mucha gente me pregunta, pero ustedes van un poco delante, ¿cuánto? Pues no se puede especificar. Con unas orquestas más marcamos un poquito más delante porque tienen un tiempo de reacción más lento, y si tienen un tiempo de reacción rápido, pues marcamos más rápido. Hombre, de ignorante, tiene una banda sinfónica, usted es grande, 40 músicos, Bueno, 100. Yo lo vi con 80 músicos, lo vi en Zaragoza, una cosa descrestadora. Pero si a alguno se le va una nota, usted lo percibe bien. Pero yo, y si tú vinieras conmigo también, aunque te parezca mentira, porque la armonización de tanta gente es tan precisa que cuando alguien hace algo, una persona que no es profesional de la música lo detecta, pero no sabe quién.
pero lo detecta. Pero nosotros sabemos quién. Y entonces nos dirigimos una mirada a ese quién, y entonces esa persona tiembla. Ah, es broma. Más bien se queda acá, no vuelve a tocar. No, bueno, ten en cuenta que un músico en un concierto puede tocar hasta 1.000.000 de notas. Y si se equivoca en 3, es un 0,0003. Un porcentaje mínimo. Ah, no. Pero es que manejar 100 músicos. Lo más importante no es manejarlo, porque hay una condición psicológica y de energía que se recibe y que se manda, se envía a los músicos, y luego los músicos lo envían al público. Pero lo más importante es conciliar, que los músicos confíen y el director pueda ir conformando en tiempo real el discurso musical. Entonces eso es lo maravilloso, cuando puedes, y la gente dice, pero hay muchos directores que son muy precisos y señalan mucho las cosas que hay que hacer. A mí me gusta trabajar en los ensayos y luego dejar a la orquesta que se explaye, que disfrute, aunque hay que estar pendiente porque hay cambios de tempo, hay observaciones que hay que tener muy en cuenta, porque el músico tiene un papel, pero no sabe lo que está haciendo el otro, y el director sabe lo que hacen todos. Entonces, es un equilibrio bastante interesante, artístico, técnico y humano, pero lo más importante es comunicarte bien para poder transmitir emociones, porque sin emoción la música, ¿qué es? Unos sonidos. Y como decía Napoleón, decía, ¿qué piensas tú de la música? Y dices, el ruido que menos me molesta. Qué maravilla de descripción. Hombre, hay otra cosa que me sorprende. Miren, ayer contaba que está preparando ya conciertos para el año 26 y 27, no firmando el contrato, sino preparando ya lo que va a la preparación de tanto tiempo, ¿no? Nuestra profesión y el ejercicio de nuestra profesión es una actividad que requiere estudio. O sea, nosotros no estudiamos como muchas profesiones, ya no vuelven a estudiar, ya ejercen. Nosotros estamos estudiando constantemente todas las obras, aunque las hayamos tocado, pues porque la orquesta tiene un tiempo de respuesta X, la acústica recomienda pues que el metal suene menos, y es todo un ejercicio. La música orquestal es un idioma fraccionado, de tal forma que si tú escuchas a los trombones, cuando está sonando pam 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 pam, el trombón hace pam pam, y si tú vas escuchando los fragmentos uno a uno y no sabes qué obra es, solo con los que hacen la melodía. Sin embargo, cuando lo juntas, hace clan. Entonces, como si tú y yo tuviéramos dos personas acá y dijéramos hola y hola H, otro O, otro la L y otro la A. Juntos sonaría hola, pero si me dicen ¿qué hablas? Digo, si no estamos juntos, no oyes el mensaje. Y esto es un poco así, es un símil para saber que es un idioma fraccionado y que cuando se juntan todos, por eso la dificultad del compositor es qué tamaño y qué importancia en volúmenes le da a las secciones para que una sección que acompaña y contesta no devore la melodía, que es el mensaje principal o primario. Así es que todo eso es un hormiguero que yo siempre me he asombrado desde muy pequeño. Trabajo con partituras, son las notas más pequeñas que la cabeza de una hormiga. Cómo ese hormiguero, cuando tocas, puede producir ese esplendor, esa majestuosidad. Tú lo ves en la partitura y son unas hormiguitas ahí organizadas. Ese es el misterio que tiene la música escrita cuando se interpreta en grandes formaciones, horas. Cuando llega usted a un concierto y no le importa cuánto público hay, No. una sensación inmensa de ese momento. Bueno, sería hipócrita. No me suelo sumar, nunca ni preguntar, porque ya me he llevado bastantes decepciones. Lo normal es que, además, somos la única profesión del mundo que trabajamos de espaldas al público, el director de orquesta. Antes los sacerdotes también lo hacían en la misa, pero se volvieron. Dijeron, no, hay que ver al público. No solamente de espalda y lo que era en latino, era que claro, no hacíamos nada, ¿no? Entonces, nos hacemos de espaldas y estamos mirando a los músicos. Pero, hombre, hay una hipocresía. Si dijera, me importa nada. Lo que sí ocurre es que si sales y hay poca gente, a los 3 minutos estás tocando igual que si estuviera lleno. Porque la exigencia de la música, la profesionalidad y la emoción que produce la música, en compañía de o sin compañía de,
es la misma prácticamente. He notado que hay películas sobre pequeñas que mujeres son directoras, que no son muchas, ¿no? Porque Bueno, yo creo que hay profesiones, yo creo que el feminismo, bien entendido, yo lo describiría con dos palabras, libertad y mérito. Si hay libertad para que cualquier persona de cualquier condición de género pueda acceder a un puesto y tiene el mérito para hacerlo, la preparación, yo creo que con eso, bienvenida. bienvenido sea, libertad y mérito. Cuando se hace una... antiguamente yo llegué a trabajar con la Sinfónica de Viena, sin darme cuenta me fijé y no había ni una sola mujer, en 1987, no estoy hablando de 1987. Entonces, de ahí ha pasado a que muchas orquestas en el mundo entero tienen más mujeres que hombres. Las mujeres se presentan a compositar para tocar instrumentos, pero cuando hay una convocatoria de director de orquesta, a lo mejor se presentan 8 hombres y 3 mujeres. Pero no es porque se lo impida nadie, sino que hay una preferencia o una forma de decantarse por qué voy a hacer en la música. Hay muchas ya, pero con respecto a los hombres son bastante pocas. Yo observo como me gusta, las violinistas lo hacen con una intensidad. Sí, no hay distingos. Yo no haría distingos. Creo que hay una forma diferente de tocar, pero lo que se percibe, que es lo importante de la música, ¿no? ¿Cómo tocas? ¿Qué estilo tienes? ¿Qué método has utilizado para pulsar las cuerdas? Sino si la música tiene contenido, emoción, discurso, es buena. Si no, pues son sonidos bien articulados, pero que para mí no tiene. Yo soy un músico tonal y emocional. Y siempre trato de ayudar al público, me vuelvo, diálogo con ellos, les hago participar a veces con palmas, pero no seguidas, sino como percusión, pla, 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 en un tema rítmico. Inmediatamente el público se autoeduca rapidísimamente y disfrutamos. No hay esa barrera insalvable entre el director y el público. Hay gente que cree que es de todo el mundo y que sea director de orquesta, pero es una persona más que tiene la misión de emocionar, de convencer y de lanzar mensajes. Y sobre todo la perfecta excusa de la música para transmitir emociones. Lo he visto transmitiendo emociones también en los CD, por ejemplo, la música que tiene la música mexicana. Tiene un gran nexo usted con México, ¿no? Sí, un gran nexo con México desde que siempre me gustó. En México tiene un mosaico de música, Colombia también. Pero México tiene un mosaico de música muy diversa. Música de marimba, de instrumentos, la música indigenista, de los indígenas, música de la influencia española, obviamente, los ritmos ternarios de Andalucía, Extremadura que tiene, pero los ha combinado, los ha convertido en guapangos, sones. O sea, México es un país con una riqueza musical brutal y a cualquier persona sensible, yo he hecho más de 100 conciertos en México. Entonces conozco de 32 estados, 33, conozco 31, me falta uno. ¿Uno? Sí, uno, nada más. ¿En Colombia no ha dirigido sino en Medellín? ¿No? En Medellín, sí. Estando el gran maestro y compositor Jaime R. Chavarro. En Medellín y también en Israel, en Río Negro. Sí. Bueno, Antioquia. Que es Medellín, Antioquia. Eso es parte de Antioquia la Grande. Ahí estaba el maestro Jaime R. Echeverría como pianista, compositor, gobernador que fue de Antioquia y presidente de la Sociedad de Autores de Colombia. Y de Asimpro. No, de autores no fue. Fue fundador de Asimpro, sí. Y también fue un chofer mío unos días. Se ofreció para llevarme. Yo no quería, pero el maestro dijo, no, yo te voy a hacer de chofer. Y me hizo de chofer. Hablábamos del maestro Jaime R. Chavarría, que si bien fue un conductor elegido, también lo dejó tirado, ¿no? Bueno, yo creo que el hombre se confundió. Hicimos un ensayo en el auditorio de Medellín, con la Filarmónica de Medellín, y él me tenía que buscar a las 7 de la tarde para ir a Río Negro, justamente, a hacer un concierto, y llegaron las 7 de la tarde y el maestro Jaime R. no apareció. Se quedó embolatado. Entonces yo tuve que, con una chica que conocía, paisa,
y ella pues llamó un coche, en fin, y casi llego tarde al concierto porque como sabéis la Medellín hay muchas vueltas, mucha curva, mucha montaña y venga y venga y venga y llegamos a tiempo de milagro, pero no se lo tengo en cuenta. Por eso, Y luego además el maestro ocurrió una cosa, íbamos a tocar Noches de Cartagena, que es una canción histórica de Colombia, junto con Colombia Tierra Querida y otras cuantas más, son himnos de Colombia, yo lo sé muy bien. Entonces, cuando hacemos la introducción, pues el maestro estaba dormido encima del piano. no puede ser. Bueno, ya estaba No, al final. no me lo tengan en cuenta sus familiares en Colombia, pero bueno, esas cosas pasan Una porque anécdota, sí. es que estuvimos todo el día en ensayos, no sé qué, viajes, y el hombre estaba, y yo, pues, claro, ya hice una introducción nueva y enseguida se puso a tocar y fue fantástico. Pero es una pequeña anécdota que a quién no le ha pasado. Bueno, vámonos a otro, ya no de director, pero sí de director de grupo, de Mecano, por ejemplo. Bueno, Cambia mucho. bueno, en los 80 fui director musical y productor de infinidad de Rocío artistas. Dúrcal también le tocó un poco. No, Rocío Dúrcal no. Teníamos un proyecto para hacer, pero la pobrecita le surgió un cáncer y no pudimos hacerlo. Pero justamente el día que murió Rocío Dúrcal, estábamos me llamó Shaila, la hija, yo estaba en México, pensando que ella iba a salir del trance y que íbamos a hacer una cosa juntos. Fíjate, con Rocío. Y recibí una llamada, hicieron la Luis y Shaila, la hija, y mi mamá muerta. Es imposible, estábamos hablando de ella. Estábamos hablando en ese momento de ella. No, pero sí, he trabajado con Marta Sánchez, por ejemplo, con infinidad de artistas. Además he hecho algunas producciones como director de imagen también para Disney, con las mejores cantantes de España y Europa. En fin, he tenido la suerte de tener acceso, porque me lo han encargado y ha sido posible hacer muchas cosas. Y soy una persona que me gusta variar. Mi papel como director musical y productor, hice el primer disco de Joaquín Sabina también, colaboré en otros discos de la Orquesta Mondragón, que es un grupo especial, Pino Casal, como he dicho, Plaza Domingo, Isabel Pantoja, grandes artistas, y eso lo que me permitió es también desarrollar una forma complementaria que me ha venido bien para la orquesta, porque son manejar grandes grupos, una forma de manejar el tiempo, las ideas y de ordenar ideas de otros. Canciones que he hecho yo a veces para ellos, que habían tenido sus propias canciones, y lo que hacía era ordenar una idea musical y convertirla en una canción y, si es posible, de éxito. Y eso fue lo que desarrollé durante varios años. También he hecho música de publicidad, música para imagen, para cine, para varias películas, para series, en fin. He, digamos, navegado en el enorme océano de la música, pero eso es normal, corriente. Otra faceta del director Luis Cobo ha sido parte activa del Premio Grande, de la Fundación Grande. De la Academia primero fui 8 años, presidente de la Academia Latina de la Innovación, que otorga los premios Grammy Latino, y fundé, hace 10 años ya, pasé a la fundación y soy desde hace 10 años, va a ser 11 ya, presidente de la Fundación Latin Grammy, que es una fundación que se dedica a empoderar y ayudar a los jóvenes latinos de diferentes países, también de Colombia y de muchos países, a través de becas de estudio y ayudas para que puedan estudiar y llenar el mundo del talento latino ordenado y educado. Hombre, me voy a atrever a cómo hace un músico que quiere participar en una beca de eso para comunicarse. Lo solicita, va a la web de la Fundación Latin Grammy y hay unas bases, las solicita y hay unos comités de varios países de evaluación. No intervenimos ninguna de las personas que estamos al cargo de la fundación y ellos evalúan y según evalúan se seleccionan unos cuantos y se hacen audiciones musicales directas para ver si tiene la valía, sobre todo para ver al Berklee College of Music en Boston y en otras escuelas. Qué maravilla, ¿eh? Sí. Una forma de promover el talento y ayudar, porque no todo el mundo tiene recursos. Y empoderar a los jóvenes latinos. En caso de empate, por ejemplo, pues si una persona tiene los mismos puntos que otra y tiene menos recursos, pues yo creo que el comité se decide por ayudar al que menos recursos tiene. Si tiene recursos, puede ser otra cosa, ¿no? Oye,
Mire pues, amigos del mundo, como tenemos un director de agrupaciones musicales, productor. El arte a través de la participación en la fundación del UNAMI y miembro del consejo, pero tiene otra faceta, que además esa sensibilidad por Latinoamérica, de donde le viene todo ese amor por el mundo. Yo soy latino de corazón, entonces me muevo por el mundo y también fundé la primera Federación de Entidades de Gestión de Europa. ¿Ah, sí? Sí, Artis se llamó, sí, la primera, en 1991, al tiempo que Filay y tal, también. Pero tengo mi corazón es latino y entonces no sé cómo, pero he ido a caer en las organizaciones latinas, a caer en el mejor sentido de la palabra, a descender a las organizaciones y siempre a una defensa a ultranza del talento latino, que es mucho, hispano, también, que a Carlos Vives le gusta decir, somos hispanos, porque latino es otra cosa. Digo, bueno, Carlos, somos hispanos y latinos, pero las dos cosas son complementarias y son símil una de otra. Así es que no sé muy bien cómo he caído, pero yo creo que es una tendencia lógica y una genética. De servicio, ¿no? Sí, bueno, actitud y servicio, eso se puede practicar en cualquier lugar del mundo. Pero sí, he descubierto que el mundo latino, la gente, los países y las personas, me entiendo muy bien con ellos y me gusta. Hablemos de los derechos conexos. Bien. Es el que le corresponde a los artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas. Hombre, hemos avanzado en eso. Usted ha sido promotor de mantener la vigencia de los derechos para los herederos durante en algunos países 70, 80 y hoy vamos ya en algunos por los 90, 95. Sí, ahí estamos. Sí, el derecho mal llamado conexo, que es el derecho de intérprete, porque una obra que compone un compositor, compongo mucho, en un cajón no dice nada. Si no se interpreta, si no hay unas personas que lo tocan, no llega al público y no se materializa. No pasa nada. Es una idea no materializada, guardada Una gaveta, en el tiempo, en una gaveta. Entonces, los derechos de los intérpretes y ejecutantes ha costado mucho establecerlos porque cuando nacimos todos nosotros, las personas que tenemos 50, 60, 70 años, cuando nacimos existían entidades de autores que tienen más de 100 años, casi todas, pero no existían entidades de artistas. Y eso lo logramos en los años 87, 88, 90, 91, 92, logramos convencer a las autoridades internacionales, y que había que otorgar unos derechos a los artistas, intérpretes y ejecutantes. Y fue un trabajo bastante arduo en el Parlamento Europeo, en la OMPI, que acoge a 180 países del mundo. ¿Cómo se han ido avanzando en los años de protección? Sí, primero heredamos de una convención internacional llamada el Convenio de Roma, en 1961, la protección de 50 años para los derechos de los artistas y intérpretes ejecutantes. Y era insuficiente porque la tecnología permitió que en los soportes digitales ya no hubiera la obsolescencia que tenían las cintas analógicas, que se iban desprendiendo el sustrato de mineral que tenía, de plata que había, se acababa deteriorando, y al no tener un máster, pues el propietario ya perdía la capacidad de hacer copias. Por tanto, se dio 30, luego 50, ya cuando vino el mundo digital no hay obsolescencia porque se van trasladando de soportes y existen para siempre las instalaciones. Y así es que conseguimos en un trabajo muy arduo prolongar los derechos hasta 70. Y ahora estamos en la campaña que inició hoy, de 70 a 95, que es la protección que tienen los Estados Unidos. Yo he tenido un pensamiento que va con la lógica... Pensamiento al aire. Pensamiento al aire. Con la lógica de la propiedad. Por ejemplo, si usted es propietario de una casa, usted dura toda la vida y los herederos por siempre. Si la música es algo así de propietario, de un titular o de un intérprete, ¿por qué no pasa la vida? Yo creo que hay un defecto de forma de el entender los derechos de los autores.
en principio. Yo no soy partidario de que exista el dominio público. Dominio público significa que una obra que compongo yo ahora, la propiedad la ostento durante mi vida, 70 años post-morte en mi familia, y luego pasa a ser dominio público, de manera que cualquier persona que tome esa obra, mi familia ya no cobra, si produce beneficios. Y sin embargo, cualquier persona puede utilizar, hacer un arreglo o una modificación y sí la cobra. Creo que una sociedad que protege más los objetos que las ideas está enferma. Porque proteger unos ladrillos con unos cementos, este hotel, que ahora lo compro, si tengo dinero, no lo tengo, pero bueno. No sé quién lo ha construido, de dónde han traído y lo puedo transmitir, como bien has dicho, sin herir, de familia en familia. Y sin embargo, una propia idea mía, que he compuesto yo, que es mía solamente, tiene caducidad, no se entiende. Y yo no lo entiendo y he tratado de hacer campañas, pero me he quedado un poco solo, porque hay gente que admite que el dominio público entra en vigor con unos años. Estamos hablando de algo muy importante que además debe impactarle a la comunidad mundial. ¿Por qué los derechos de la propiedad intelectual, cualquiera que sea, la invención, la marca, todo, porque como la música, los derechos se protegen por un tiempo determinado? Si la única diferencia nuestra con los otros seres vivos es esa posibilidad de crear, deberíamos tener, que todos tengan el derecho a que se mantenga, no solamente por la vida del creador, sino por toda la vida de sus herederos, ese derecho a la protección económica que le genera lo que hace. Tienes toda la razón del mundo, Antonio. Es una premisa que viene de hace muchísimos años. Creo que de algún acontecimiento histórico, de alguna circunstancia sociológica que hizo que se hiciera esto, pero no tiene sentido, porque como hemos comentado en muchas ocasiones, una sociedad que protege más los objetos que las ideas está enferma. Es una sociedad enferma. ¿Por qué una, como tú has dicho en la introducción, no sé si estábamos grabando o no, pero ¿por qué una casa, un objeto que yo heredo, un coche, cualquier cosa, un objeto, una pieza de Una joya, se puede transmitir y una idea musical no? No tiene sentido. Así es que haremos lo posible porque se corrija esta desviación que ha inducido a la sociedad a ser una sociedad enferma porque protege más los objetos que las ideas. Y esa defensa de ese valor que estaríamos inculcando es para proteger la creatividad en cualquier parte del mundo. Exacto. Aún en el universo entero, como diría un presidente que tenemos nosotros. Pero no le metamos política al asunto. Hombre de presidente ¿cómo? El futuro de la creación, del compositor, del artista intérprete que hace esa composición salga a la luz pública y tenga éxito, todos los días aumenta, ¿no? Bueno, tenemos un elemento que ha aparecido en nuestras vidas y con el que no contamos, que es la llamada inteligencia artificial. Es un elemento que ha irrumpido en nuestras vidas con una premisa y una característica nunca antes vista. Y es que ha habido unos algoritmos y unas que han absorbido todo el conocimiento escrito, grabado, leído, imágenes, y resulta sin permiso que ahora lo tienen almacenado en grandes, no en la nube, la gente cree que la nube es la nube son unos armarios metálicos que están escondidos en el desierto de Oklahoma y que tienen 70 kilómetros, pero era más bonito decir a la gente, manda tus cosas a una nube, en vez de decir, mándalas al subterráneo debajo de un desierto, que están protegidos contra bombas nucleares incluso. Lo han almacenado sin permiso y ahora lo están utilizando para hacer refritos, compilaciones, a una velocidad tremenda, porque son algoritmos. Son como 100 cerebros o 1000, pero no funcionando uno por uno, sino todos a la vez. Así es que la inteligencia artificial es algo que tenemos que combatir, que nos ayude a vivir, que ayude en la tecnología, en la cirugía, en la medicina, en el estudio, en el conocimiento, pero no invada, generando canciones,
con la música que hemos hecho los demás durante tantos años, o textos con lo que han escrito otras muchas personas, o imágenes con las imágenes que han robado de otros sitios. Así que este latrocinio inconsentido pero real no lo hemos vivido nunca, no es como Internet. O sea, hemos siempre tratado de prevenir que alguien nos iba a robar, nos iba a quitar nuestros derechos, pero ahora nos lo han quitado. Y ahora es que las normas tecnológicas han impuesto unas costumbres de uso, ahora va con ChatGPT y ya no hace falta documentalistas, que hace una conferencia para no sé qué en 3 minutos, etcétera, etcétera, con menos tiempo, y tenemos que recuperar el predominio de la persona contra el concepto y creación contra generación. La creación genera, pero la generación no crea. La generación es un refrito de muchas cosas que existen, pero la creación es auténtica, persona contra concepto, creación contra generación. En esa cantar estoy yo ahora, esa canción. Muy bien, pero mire, los congresos del mundo, los legisladores, como lo llamen en cualquier sistema de gobierno, deben pensar en eso, no sean egoístas. Piensen en la protección verdaderamente del titular, del creador, y legislen con base en esa premisa: respeto, dignidad y mucho amor por aquellos que crean obras. Sí, estamos en un mundo ahora en el que la tecnología nos pasa por encima, nos quiere pasar por encima. Nosotros defendemos a la persona, la creación, los derechos, los valores que hemos adquirido, los valores que producen esas creaciones, esas interpretaciones, en fin, la tecnología y los gurús de la inteligencia artificial dicen que la inteligencia artificial va a producir mucho más trabajo que lo que desplaza, pero los estudios que hay hasta ahora no dicen eso. La tecnología y la inteligencia artificial, si no la controlamos, producirá muchísimos despidos y suplantará la creación, el trabajo, etcétera. Así es que lo que pedimos es que la inteligencia artificial continúe, ayude a la ciencia, al conocimiento, a la cirugía, pero no invada los sectores de la creación, los valores humanos, la persona frente a la máquina y la creación frente a la generación. Que se respeten los derechos. Eso es, hay que respetar los derechos de propiedad intelectual, como defiende la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que la propiedad intelectual no es un impuesto, es un derecho fundamental consagrado por la Declaración de los Derechos Humanos, que ha surgido y es vinculante con todos los países del planeta. Así es. Bueno, señores, creo que han tenido la oportunidad de compartir con el presidente Luis Cobo, director, compositor, buen amigo, a quien respeto, como dije al principio, este rato que hemos tenido, quitándole tiempo a él en Ciudad de Panamá. No me has quitado tiempo, Antonio. Hemos invertido este tiempo en charlar. Saben que soy seguidor de tu programa. Tienen ustedes aquí a Antonio Montoya, que es un gran emprendedor, un tipo muy inteligente, que no presume de nada, pero que sabe de mucho. Y yo también lo defiendo a él, no porque tengamos ninguna convención, ningún negocio, solo por admiración pura y dura, porque él ha cambiado el paradigma de los derechos en Colombia, ha beneficiado a muchísimos artistas y hace cosas como esta, el pensamiento al aire, que según me ha dicho por ahí un pajarito, a lo mejor se implanta en otros países también. Hay peticiones, ¿no? Va para 12 países adicionalmente. Entonces creo que es muy meritorio. Lo estamos haciendo con un teléfono aquí en un hotel, y las grandes ideas, y los grandes pensamientos y las grandes cosas de la vida han nacido pues, entre unas pocas personas un día que se juntaron para imaginar algo, para lanzar algo, y así es el pensamiento al aire. No dejen de seguir este canal, me tienen entre los seguidores habituales y de vez en cuando aparezco por aquí cuando mi amigo Antonio me lo demanda. Muchas gracias. Y hágale, como dicen ustedes en Colombia, hágale y colabóreme.